Si vive tu papá y tu mamá, deja de juzgarlos, deja de pensar que un día los vas a enfrentar y les vas a decir todas sus verdades. No lo hagas, se siente una mierda por dentro. Yo le reclamé a mi papá y no debía haberle reclamado una chingada, porque después supe su historia. Después supe que mi papá lo educaron de otra manera que a mí. A mi papá, con todo respeto para mi abuelo, que en paz descanse, pero mi abuelo fue una mierda con mi papá. A mi papá le pegaban a diario. Mi papá vio cómo golpeaban a su mamá. Mi abuelo también era alcohólico y dejaba sin comer a la familia. Mi papá era pedote, pero nunca me dejó sin comer. Mi papá nunca nos dejó hacia la deriva. Él fue mucho mejor papá que su papá. Y yo me considero mucho mejor papá que mi papá. Pero de eso se trata, de ir mejorando. Tuviste una vida de mierda, por favor, que mis hijos no la vivan. Y mi papá hizo todo lo que estaba a su alcance para que mi vida fuera un poquito mejor que la suya. Y yo todavía la reclamé. Soy mejor papá que él, pero él fue mejor hijo que yo. Él nunca le reclamó nada a su papá. Sí, es cierto. ¿Por qué siempre nos sentimos con esa habilidad o nos sentimos con ese derecho de criticar a las demás personas, en este caso a nuestros padres? ¿Por qué nos sentimos en algún momento de la vida? Porque creo que todos lo hemos hecho, de poder juzgar lo que hicieron o cómo nos educaron. Cada vez escuchamos más que cada quien tiene su propio proceso y los procesos son internos. Nosotros no podemos saber qué fue lo que tuvieron que pasar nuestros padres en carencias económicas, profesionales, de trabajo, de salud, moralmente. Y pues siempre tenemos como esa cosquillita de reclamarles por qué no hicieron tal cosa por nosotros. En el fondo sí sabemos que ellos tuvieron menores oportunidades que las de nosotros y a veces es mucha la diferencia, pero en el fondo también a veces creemos que no debemos aceptarlo porque nos estaríamos haciendo como menos o estaremos aceptando un error de nosotros y no es así. En el fondo sí sabemos que nuestros padres sufrieron carencias de todo tipo y tuvieron muchas menos oportunidades de las que nosotros tenemos actualmente. Y que estas oportunidades las tenemos gracias justamente a ellos. ¿Por qué cuando sabemos que, por ejemplo, nuestros padres sufrieron de un maltrato extremo, que a veces los dejaban sin comer por días, que no los llevaban a la escuela, etcétera? Muchísimas cosas que yo puedo enumerar. ¿Por qué aún sabiendo este tipo de datos nosotros nos ponemos a exigir a veces y a querer reclamarles que no hicieron cierta cosa por nosotros o que no nos dieron todos los lujos que queríamos? Como vimos en el video, hubo mucha gente que no tuvo ni atención ni cariño por las épocas que se estaban viviendo en ese tiempo en los ranchos, en los pueblos, incluso aquí en la ciudad. Y entonces de repente nos sentimos con ese derecho de poderles reclamar el por qué nos faltó un poco más de atención, el por qué no nos llevaron a una escuela mejor, el por qué no nos enseñaron cosas que a lo mejor a mi compañerito sí le enseñaron. Entonces nos ponemos a reclamar y a reclamar y a reclamar cosas que pensamos que merecíamos. Pero imagínate tú, alguien que venía de todo ese tipo de carencias, no solo económicas, también internas emocionalmente, y que aún así te dio lo mejor que pudo y te hizo una persona de bien. Imagínate qué personas tan admirables son tus papás. Después de ver este video y después de pensar si pues te dieron lo mejor o no, creo que la respuesta es muy sencilla.